tengo cerrado. Entonces apago un micrófono o digo una bocina. ¿Qué? Voy a desconectar mi teléfono y voy a trabajar solo con la compu. Porque hay demasiado ruido hoy. El detalle es que no voy a poder ver sus comentarios. Es que los voy a ir revisando cada vez que haga pausa, ¿va? Y los invito a que cuando tengan alguna duda o quieran decirme algo, prendan su micrófono. Bueno, ya estoy. Entonces, estábamos en que hoy es jueves. Jueves 11 de marzo. Y estábamos, acuérdense que el martes no tuvimos clases, estuvimos ahí platicando varias ideas. Entonces, el jueves pasado estábamos estábamos analizando geométricamente la función que iba de R2 en R2 y tiene la siguiente regla de correspondencia. Y ya habíamos dicho varias cosas sobre ella, si se acuerdan. Habíamos estado revisando que diferentes lugares geométricos en el plano XY estábamos haciendo mapeos del plano XY al plano que creo que le llamé U para esta coordenada y para esta coordenada B. ¿Qué onda con mi pluma? Y acuérdense también que U la estoy viendo, en realidad es una función que va a depender de X y de Y, ¿cierto? U y B son funciones. Y entonces habíamos dicho que diferentes lugares geométricos acá van a dar a ciertos otros lugares geométricos acá. Por ejemplo, habíamos visto que las rectas horizontales iban a dar a parábolas y las verticales iban a dar a otras parábolas diferentes, y nos habíamos quedado en que rectas que pasan por el origen aquí van a dar a rectas que pasan por el origen acá. Y esas rectas no era cualquier recta, era una recta que cumpliera, que tuviera el doble de ángulo. Es decir,
que si aquí tenía yo la recta, la que sea, el ángulo aquí es alfa, entonces aquí va a tener una recta que tuviera ángulo 2 alfa. Todo esto se los menciono para irnos conectando con lo que estábamos haciendo. Entonces, de acuerdo a esto último que acabamos de decir, es decir, si yo tengo algo, estoy en la misma idea que antes, si yo tengo algo que vive en el cuadrante 1, díganme en dónde puede estar la imagen. ¿Sí se entiende la pregunta? O sea, si yo estoy en cualquier punto en el cuadrante 1, ahí, ¿en dónde podría estar la imagen de eso? ¿Sí me escuchan? En el primer y segundo cuadrante. Ajá, en el primero o segundo cuadrante. Por el ángulo, ¿no? Entonces esto debería de andar por aquí. Tengo algunas dificultades técnicas porque me cambié de mesa y de cuarto, para que no se oyera tanto el ruido de las construcciones de al lado. Así, ¿no? Y si estuviera en el cuadrante 2. Una pregunta, Yadira. Dime. Cuando mencionaste lo de por el ángulo, ¿significa que eso lo dedujiste a partir del ángulo? ¿Cuándo qué? Cuando ahorita que acabas de mencionar que si tomamos coordenadas solo en el primer cuadrante las puede mandar al primero, al segundo, y dijiste que por el ángulo es porque lo dedujiste a partir de eso. Ajá, por esto que habíamos probado antes. ¿Se acuerdan esto que puse aquí? De que si teníamos una recta aquí con ángulo alfa, iba a dar a una recta que pasa por el origen con ángulo 2 alfa. Eso lo probamos el jueves pasado. Sí, cierto, ya lo recordé. Oh, sí, ya me quedó claro, gracias. Ok. Entonces algo que está en el segundo cuadrante. Ya diré, están pidiendo en los comentarios que si puedes subirle a la hoja tantito, por favor. Sí, gracias. Si está en el segundo cuadrante, pues pasaría algo análogo, ¿no? Podría estar en el segundo y en el tercero. ¿Segundo y tercero? Piénsenlo bien. ¿Segundo y tercero? No, en el primero, ¿no? ¿En el segundo o el primero? Segundo. Dice que ya. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, sí. No, sí. No, espera. Sí, segundo o tercero. ¿Segundo o tercero? ¿Están seguros? Sí, sí estoy seguro. Bueno, sí. Sí, no, tercero nada más, ¿no? Tercero o cuarto, ¿no? Tercero o cuarto. ¿Están de acuerdo? Fíjense que si yo tomara esta recta, aquí muy pegadita de pi medios. Cierto, el doble del ángulo. El doble de eso es pi más otro poquito, ¿no? O sea, la última que dibujé, tendría que irse a algo por aquí.
Y esta última que voy a dibujar, digamos esta, que es tantito menos de pi. Entonces lo doble de eso, ¿qué sería? Casi 2pi, ¿no? Casi 2pi. Casi toda la vuelta. O sea, estaría como por aquí, digamos algo. Eso quiere decir que cualquier otra que está entre esta y esta, entonces debería de andar por aquí o por acá o algo así. Y entonces, algo que está en el tercer cuadrante, ¿dónde está la imagen? Suena que está en el segundo, ¿no? Que el ángulo ya es suficientemente grande como para que al hacerlo al doble le dé una vueltezota. ¿En el segundo o en cuál? En el primero. En el primero. Sí, todo Ok. lo ve claramente. Sí, ya dice. O sea, todas estas están, entonces dijimos, en el primero o segundo. Pero también se puede deducir sin necesidad del ángulo, ¿no? ¿Cómo? Sí se puede, Yo lo hice así. sabiendo el signo de cada coordenada, ¿no? Y viendo cómo se comportan al sumar los cuadrados y multiplicarlos. Ajá. Pues sí. Yo hice el mismo hace rato, pero por eso le pregunté a Yadira si se tenía que deducir forzosamente el ángulo. Pero es que si te pones a pensarlo, es realmente mucho más sencillo cuando ya lo dedujiste del ángulo, para no estar haciendo cuentitas, pues. Ajá, o sea, Pero es más complicado. forzosamente no es, ¿no? Acuérdense que uno siempre puede seguir el camino que quiera, ¿no? Pero estoy aprovechando eso que ya habíamos hecho. Igual pueden hacerlo como dijeron, checando las coordenadas y revisando a dónde va, ¿no? Pero sería complicado porque tienes que revisar muchos casos. O sea, se puede, pero sí es más sencillo con los ángulos. Por eso lo pregunté y qué chido que le pude contestar. Sí. A ver, díganme algo que está en el cuarto cuadrante. ¿A dónde va a dar? Puede que lo regrese al cuarto, ¿no? ¿Al cuarto? En el tercero, en el cuarto. ¿Al cuarto y a cuál más? O al primero. Algo que está aquí muy pegadito a 3/2 de pi. Fíjense, hice como todo este recorrido, ¿no? 1, 2, 3 y un poquito más. Entonces tengo que hacerlo doble. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y un poquito más. ¿Sí me explicó? Entonces al cuarto, al tercero, ¿no? Al cuarto y al tercero. Entonces tendría que estar por acá. Ay. Algo más o menos así. ¿Qué otra cosa podemos ver de esa función? Si yo les digo que encuentren si esa función tiene inversa, ¿la podemos encontrar? Sería la inversa de las funciones coordenadas. O sea, cada coordenada de la inversa sería la inversa de cada función coordenada, ¿no? De la función original. Sí. Pues a ojito parece que
Ah, Acuérdense que tengo una función de x y de y que está dada como x cuadrada menos y cuadrada, 2xy. O sea, tengo una función f va del dominio de la función que está metido en R2 a R2. Es decir, cada una de estas, eso ya lo habíamos dicho antes, solo lo recuerdo. Cada una de estas es una función que va de R2 en R, ¿sí? Y entonces esta función la puedo ver como una composición donde esta es una función u y esta es una función b. Entonces, si yo tengo coordenadas, bueno, u fue una función de x y de y a la vez, y b fue una función de x y de y a su vez. Entonces, si yo tengo, fíjense, tengo acá algo en R2, un vector en R2 que va a dar a otro en R2. Y entonces tengo x y y que van a dar a u y a b. Entonces, esta es mi función f. Si existe una inversa, y conste que no he definido, no he hablado de ningún teorema de la función inversa, ni de condiciones, ni nada, para que esto se dé. Pero, como que intuitivamente, pues es que necesitaría dar una función cuyas coordenadas son u y b, y me manda a otra función en R2 que tiene coordenadas x y y. ¿Sí? O sea, ahora quiero que me den una función, voy a ponerle g, que va a ser la inversa, cuyas coordenadas van a ser u y b, y pues no sé, aquí tengo que tener una regla de correspondencia, coma, otra regla de correspondencia, y aquí voy a tener x, una función de u y de b, y aquí voy a tener y, una función de u y de b. Independientemente de en qué situaciones f inversa existe, viéndola como reglita de correspondencia, ¿qué es lo que tendría que hacer? pues creo que habíamos hecho cosas similares con Marco, sino que alguien me corrija, y podríamos ver que f, que tiene esa regla de correspondencia, Ajá. es igual a un cierto valor u como w, Ajá. y igualamos las coordenadas. No, ya me trabé. Y habría que despejar, ¿no? Sí, eso. Habría que despejar. Había que despejar ¿Sí? a O sea, x y tenemos, fíjense que u es x cuadrada menos y cuadrada. Es que usualmente reviso los apuntes de Marco, pero ahora sí no los revisé. Entonces, si ya lo han estado haciendo, más fácil, porque entonces tenemos esas funciones. ya lo hemos hecho. Y de aquí tengo que x es igual a b sobre 2y. Y eso lo que digo, porque eso es más fácil despejar. Y eso lo que querría decir es que u es x cuadrada, que es b cuadrada, sobre 4y cuadrada, menos y cuadrada. Entonces, si simplifico eso, lo puedo ver como b cuadrada menos 4y cuarta sobre 4y cuadrada. Eso es para u.
luego quiero encontrar cuál es el valor de y, ¿no? O sea, necesito despejar de ahí a y o a u, lo que se les haga más fácil. Pero si tengo eso, tengo una ecuación, ¿no? De grado 4. O sea, puedo trabajar con... ¿Quién es más fácil? Voy a pasar todo el otro lado para que me quede el primer término positivo. 4y a la 4 más 4u que multiplica a y cuadrada menos b cuadrada. Esto es igual a 0. Chéquenme los signos, está bien, ¿no? Y entonces tengo una ecuación de grado 4, pero tengo y a la cuarta y cuadrada. Entonces puedo usar fórmula general, ¿cierto? Entonces tengo y cuadrada es igual a menos 4u más menos raíz cuadrada de 16u cuadrada más 16b cuadrada sobre 2a, que es 8. Puedo factorizar el 16 de acá dentro, sacarlo, va a salir como un 4 y lo cancelo con este 8, ¿no? Entonces me va a quedar menos u más menos u cuadrada más b cuadrada. Y todo esto sobre 2. Pero fíjense que aquí yo tengo y cuadrada, yo quiero y. Entonces tendría que ser más y menos la raíz de esto. O sea, la raíz de, déjenme cambiarlo de... Esta menos u. Y esto sobre 2. El 2 va dentro de la raíz. Y ya no, eso fue para y. Y para x, ¿qué tendría que hacer? Pues usar el término de y, acá donde estoy, b sobre 2y. Entonces x sería b sobre 2 eso. Entonces la función inversa que le puse, ¿qué le puse? G. G, que acuérdense que G es la inversa. Esta es una función de u y de b. Entonces tendría una función x que va a depender de u y de b y una función y que va a depender de u y de b.
y X estaría dada como esta cosa que tenemos acá arriba. Todo esto está dentro de la raíz. Y Y es la raíz de U cuadrada más B cuadrada menos U entre 2. El 2 iba dentro de la raíz, ¿verdad? Esta es la función G. ¿Sí? Ahora, cuando acabemos de discutir el teorema de la función inversa, ya podemos precisar bien en qué lugar está bien definida esa función, en términos de X y de Y. Pero si tuviera inversa, esa sería la inversa. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces yo podría preguntarles, déjenme ver si ya tengo comentarios. Entonces vamos bien, ¿verdad? Y si vamos bien, entonces puedo preguntarles quién es la imagen. Déjenlo escribir. ¿Quién es la imagen inversa de las rectas horizontales? Bueno, mejor verticales. De las rectas verticales del plano U y B. ¿Qué era la imagen inversa? Ya la habíamos definido, ¿no? ¿Se acuerdan de la definición? A ver, recordatorio por si no se acuerdan. Podíamos definir dos tipos de imagen. La directa, cuya nomenclatura era así. Esto se refiere a la imagen directa del conjunto A, que ahora como estamos en R2, R3 o lo que sea, entonces A es un conjunto que está metido en R2 o en R3 o en donde estemos trabajando. A es un conjunto del dominio y esto está definido como son todas las f de X, tal que X está en A, intersección, el dominio de la función. Y también tenemos la imagen inversa. La imagen inversa la escribimos, nos referimos como imagen inversa de B. B
es un conjunto que está en el rango de la función. Entonces, van a ser todas las x, tal que f de x está en B, intersección, el rango de la función. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Esas son importantes, no las olviden. Bueno, entonces les estoy preguntando por la imagen inversa de rectas verticales en el plano U y B. Entonces estoy aquí en X y Y, y aquí estoy en U y B. Es decir, les pregunto por estas rectas que están aquí. Quiero que me digan cualquiera de estas bajo la función de dónde provienen. ¿De qué conjunto en el plano XY vienen estas? O sea, ¿qué conjunto aquí van a dar a estas rectas verticales? Eso es la imagen inversa, ¿no? ¿Ahí están todavía? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí. Ah, ok. ¿Cómo le hago para saber eso? Fíjense que una recta vertical acá tiene... ¿Cuál es la ecuación que tiene? O sea, tengo U igual a una constante, ¿no? Un punto que vive aquí tiene coordenadas C, Y algo. Pero esa es la coordenada en U. Entonces, si quiero saber de dónde proviene acá, entonces tengo que pensar que si U es una constante, entonces tengo que, fíjense que la coordenada en U era x cuadrada menos y cuadrada. Entonces tengo que fijarme en que x cuadrada menos y cuadrada sea igual a esa c que estoy diciendo que está acá. Sí, ¿no? Para que yo tome aquí algo en x y vaya a dar a esta c. Tengo que hacer esto. ¿Están de acuerdo? Y esto, pues, puedo todo dividir entre c. Entonces me va a quedar x cuadrada sobre c menos y cuadrada sobre c igual a 1. ¿Y eso qué? Ya sabemos qué es eso, ¿no? ¿Es una elipse? Elipse tiene un menos. Hipérbola. Hipérbola. Entonces, esto es la ecuación de una hipérbola que tiene vértices ¿en dónde? Hay que fijarme en la raíz de estas, ¿no?
tiene vértices en raíz de C, 0, y la otra rama en menos raíz de C, 0. O sea que si esto fuera, fíjense que si esto es C, entonces por aquí, pues no sé, depende del valor de C, debería de estar menos raíz de C, por aquí raíz de C. Y entonces tengo, ay, qué feo dibujo. Y entonces debería de tener esta y bueno, imagínense que era una hipérbola. Debería de tener asíntotas, la identidad y menos la identidad, ¿no? Si es que imagínense que esa es la identidad y menos la identidad. Y ya, ¿qué más? Bueno, fíjense que es en el caso de que C sea positivo, ¿no? Eso es importante también notarlo. Esto pasa si C es positivo. Bueno, supongo que no queríamos seguir ese camino que acabamos de hacer. Y una forma que se le ocurre a alguien es tomar la función que ya teníamos, o sea, esta, sigo en la misma función, ¿eh? Tomar la función y a alguien que se le ocurra decir, no, yo no quiero irme por ese camino y hacer todas esas cuentas. Yo lo que quiero es cambiarme a, quiero hacer un cambio a coordenadas polares. Y a ver qué sale. ¿Cómo quedaría la función escrita? O sea, si me quiero cambiar a polares, entonces voy a tener otra vez un par de planos. Aquí estoy en X y Y voy a ρ y teta, por ejemplo. Aquí tengo X, y quiero ir a teta y ρ. Y entonces necesito cambiarme mediante
pues no sé si esta es mi coordenada, déjenme llamarle U, y esta es B, ¿no? Entonces U depende de teta y de rho. Y B también. Entonces, ¿cuál es el cambio que me sirve? Pues me sirve hacer U igual a... Antes de eso. O sea, tengo X. Cada vez que veo una X, la cambio por rho coseno de teta. Y allí la cambio por rho seno de teta. Ese es el cambio que vamos a usar. Y entonces hacemos cuentitas y cómo me va a quedar. ¿Ya? ¿La están haciendo? U sería rho cuadrada y entre paréntesis coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Voy, estoy buscando mi hojita donde yo las había hecho. Pero no la encuentro. A ver, repíteme. ¿Habías dicho que qué? Rho cuadrada y entre paréntesis coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Ajá. Y la otra es V. Ah, sí. V es 2R cuadrada y coseno de teta, seno de teta, ¿no? ¿Dos qué? ¿Rho cuadrada? 2 Rho cuadrada, perdón, sí. Ajá. Y coseno y seno. ¿Cómo coseno y seno? ¿Multiplicados? Sí, 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 perdón. Sí, creo que está bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Verdad? Si yo quisiera usar esto que ya sabíamos, bueno, es que fíjense, les puedo decir, cómo sería el dibujo de esa, o sea, cómo quedarían los dibujitos, ¿no? Ahora con polares. Y eso pudiera no verse tan bonito. ¿No? O sea, no es fácilmente imaginable cómo serían los dibujitos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si tomo a U como rho coseno de teta y a B como rho seno de teta, y aprovechando, yo ya sabía que Y era esto que tengo aquí. Déjenme robar estas ecuaciones.
Les voy a poner por aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría Y? Oh, no, ¿qué hice? Entonces, ¿cómo me quedaría Y? Y sería igual a la raíz. Fíjense que ¿esto quién es? Esto es la norma, ¿no? Y la norma sería ρ menos U, que es ρ coseno de teta. Tengo ρ coseno de teta sobre 2. Esto es Y. Entonces, si factorizo ρ de aquí, la saco de la raíz, me queda raíz de ρ. Y adentro me queda un medio de 1 menos coseno de teta. Y esto fue igual a raíz de ρ. Y lo que tengo aquí lo puedo cambiar por seno cuadrado de teta sobre 2. Acuérdense estoy usando identidad trigonométrica del doble del ángulo. Y esto es raíz de ρ por me queda seno de teta sobre 2, valor absoluto, ¿no? Y si quiero que eso me quede como las dos partes del seno, o sea, no solo la parte positiva, entonces podría ponerlo como seno teta sobre 2. Y si eso es Y, entonces, ¿cómo me quedaría X? Pues hacemos prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora Ajá. sí, ¿no? Va, entonces tengo B, que es ρ seno de teta, sobre, tengo 2 veces eso era Y, ¿verdad? Sí, ya di, roseno de teta. Entonces es 2 raíz de ρ seno de teta sobre 2. ¿Cómo lo puedo poner de forma más bonita? Yo quisiera que Y efectivamente estuviera dado en términos de seno, pero para tenerlo de la forma usual, o sea, usual a esto, estaría bien que X estuviera dado en términos de coseno. Entonces, ¿qué puedo hacer? No, pues igual puedo ver, o sea, arriba tengo, en el numerador tengo seno de teta. Entonces uso la misma identidad
para poder cambiarlo a seno de teta medios, ¿no? Entonces meto un 2 aquí. Fíjense, me va a quedar rho sobre raíz de rho. Y luego lo puedo ver como 2 veces seno de teta sobre 2 por coseno de teta sobre 2. Y tengo... Abajo tenía un 2 que multiplicaba a seno de teta sobre 2. ¿Sí está bien, no? Sí. Y entonces sobrevive nada más el raíz de rho por coseno de teta sobre 2. Y entonces esto sí ya es algo bien conocido porque tengo a X y Y. Acuérdense que X, los voy a estar poniendo así nada más para que no se nos olviden, ¿no? X es función de teta y de rho. En ese orden los puse. Ajá, de teta y de rho. Y Y es función de teta y de rho. Y entonces X me queda como raíz de rho por coseno de teta sobre 2, coma, ¿dónde está Y? Raíz de rho, seno de teta, esto es la teta, así. Entonces tengo una función que la pasé a polares y en polares es esta. Eso quiere decir que viéndola en polares, entonces esta función f manda circunferencias en circunferencias. Porque esto es la ecuación de la circunferencia, ¿no? La circunferencia de radio, ¿qué? O sea, si aquí tengo una circunferencia de radio Raíz de rho. al revés, ¿no? De radio rho va a una circunferencia de radio raíz de rho. ¿Sí? Ah, no, sí tienes toda la razón. Ajá, porque lo estoy viendo de allá para acá, ¿no? Entonces tengo una circunferencia de radio raíz de rho, va a una circunferencia de radio rho. Y el ángulo, ¿qué puedo decir del ángulo? Si el ángulo aquí era teta, acá ¿qué va a ser? El doble, ¿no? Lo duplica. Porque aquí le tengo teta entre 2. Entonces tengo 2 teta. Y esto coincide con lo que habíamos visto antes. Porque antes habíamos dicho, en algún momento, creo que fue la clase del jueves pasado, que estábamos viendo que si la función preserva distancias.
Y habíamos dicho que algo que tenía lo mandaba. Por ahí tenemos la cuentita. Y también ya sabíamos lo del ángulo. Y si algo tenía ángulo teta, bueno, le había puesto alfa, lo enviaba a algo de ángulo 2 alfa. Las rectas, ¿no? Aquí en circunferencia, pues lo que estamos diciendo es que algo que tienen ustedes no sé, sobre esta circunferencia, digamos, a ver si me queda ahí. Entonces, ¿cuál es la única circunferencia que queda, por decirlo, bueno, no, que queda invariante? La de radio 1, ¿no? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí, ¿no? Ah, sí, sí, la de radio 1. Todas las demás, pues si ustedes tienen algo que está aquí, déjenme cambiar un color. Entonces lo correspondiente sería, si el ángulo este es teta, entonces aquí sería 2 teta. Iría a dar algo aquí. Si estuviera sobre esa circunferencia. Si no está en la circunferencia de radio 1, entonces esta también se movería, ¿no? Ya sea para acá o para acá. Dependiendo de cómo fuera el radio. ¿Sí está bien? Déjenme ver comentarios. El comentario de Sergio primero. ¿No sería la mitad de una circunferencia si teta está entre 0 y pi? No entiendo bien la pregunta. Bueno, es que no sé en qué momento hiciste la pregunta, Sergio. Circunferencias manda a circunferencias. Ajá, pero el ángulo está entre 0 y 2 pi. O sea, es toda una circunferencia. Ok. Y luego Marco dice que el numerador de X no debe ser el valor de B en coordenadas polares. El numerador de X. El valor de B. Ajá, pero a B le había puesto acá, ¿no? Rho seno de teta.
Entonces por eso le puse rho seno de teta. ¿Sí, Marco? Ok. Pues así, como ven. Pueden estudiarle más cosas. Sí, pero ya con eso tenemos una idea más o menos clara, bueno, no, bastante clara, de qué es lo que hace la función, ¿no? Más o menos tenemos una idea de cómo se comporta esa función. Si ustedes tuvieran en el plano R2, así como diversas figuritas hechas con plastilina, podrían moldearlas en otras figuras hechas con esa misma plastilina en el plano V. Y entonces así podrían decir, mira, esta figura acá, al aplicarle la función, quedaría como esta otra figura en este otro plano. Esa es más o menos la idea de hacer este tipo de análisis y de mapeos. ¿Sí? Ahora piensen en la función. Bueno, me voy a pasar otra función porque a menos que tengan dudas. Piensen en la función dada regla de correspondencia x sobre x cuadrada más y cuadrada, coma, y sobre x cuadrada más y cuadrada. Díganme qué hace esa función. Igual lo mismo que hicimos con la otra. Lo que se les ocurra. Lo primero que hacíamos era empezar a checar qué hacía con los ejes coordenados, ¿no? Entonces, podemos empezar averiguando. ¿Qué pasa con los ejes coordenados? Entonces, pues si ustedes toman el eje, no sé, el que quieran. A ver, tomen f de c, y. De 0, y. ¿Eso a dónde va? En la primera entrada tengo 0. Y en la segunda, ¿qué tengo? 1 sobre Y. 1 sobre y. Entonces, este eje, el eje Y, ¿lo manda a dónde? A hipérbola. Eso es una hipérbola. Véanla bien, con calma. Ya sé que 1 sobre Y es una hipérbola, pero no se dejen ir con la finta. Lo que estamos diciendo aquí es que es algo, o sea, fíjense, algo que tengo de la forma 0, y. ¿Qué es eso? Algo de la forma 0, y. Pues es algo que está por aquí. Todo el eje Y. Por aquí, porque, ajá, de hecho es todo el eje Y. Pero cualquier punto aquí cumple esta
ecuación. Y me lo manda, o sea, aquí ya le estoy aplicando la función, y va a dar algo de la forma 0, otra cosa. Entonces, ¿esto a dónde va a dar? Pues va a dar otra vez aquí, 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 aquí. O sea, el eje va a dar otra vez al eje. Si ustedes ven esto separado, pues esto sí es una hipérbola. Pero estamos hablando de lugares geométricos. Acuérdense, algo que tengo aquí en R2 que tiene esta característica va a dar a algo en R2 que tiene esta característica. Su primera coordenada es 0 y la segunda es pues otra cosa, ¿no? 1 sobre Y. Esto para Y diferente de 0. O sea, el origen no cumple esto. Y 1 sobre Y, pues en particular le puedo llamar a si Z es 1 sobre Y, bueno, no, voy a quitarle la Z para que no se piense en otra cosa. W es 1 sobre Y, pues entonces tengo puntos otra vez de la forma 0, W, que es otra vez el eje coordenado ¿no? En este caso, si estoy en U y B, entonces esto es el eje coordenado B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y podría preguntar. Igual lo manda al eje Y. ¿Cómo? Entonces, si tomas puntos en el eje Y, los manda igual. O sea, si tomas todo el eje Y, también lo manda al eje Y. Ajá. Sí, eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Pero si están convencidos, si lo ven claramente. ¿Lo puedes repetir, por favor? Otra vez, rápido. Ajá. Es que yo digo que se puede confundir fácilmente porque cuando ustedes ven esto, 1 sobre Y, entonces sí pareciera que esto se va a una hipérbola. No, tendría que tener otra coordenada al lado, ¿no? Tendría que tener Y,1 de Y para que fueran hipérbolas. Ajá, entonces es lo que les digo que hay que tener cuidado, porque aquí lo que estamos hablando es de lugares geométricos. Acuérdense que estamos de R2, de cosas de R2 en R2. Entonces, ustedes toman un lugar geométrico en R2, le aplican la función y ven a qué otro lugar geométrico va a dar. Entonces, cualquier punto aquí en el eje Y es de la forma 0, Y. A esto le aplican la función y va a dar algo de la forma, si es 0,1Y, 1 sobre Y, pero 1 sobre Y es pues cualquier otro punto B, digamos, ¿no? Si hiciéramos que B fuera 1 sobre Y. Entonces otra vez estoy en este eje, en el eje B. Ok. De hecho, justamente lo manda igual al eje, pero antes del 1, o sea, entre el 1 y menos 1, los expande y ya lo que sea mayor al valor absoluto de 1, o sea, más o menos 1, justamente ahí lo contrae, ¿no, Yadira? Ajá. O sea, lo manda al mismo eje Y, pero lo está deformando de alguna forma. Ajá. Vale. Ya entendí bien. Gracias. O sea, este punto que era, digamos, Y igual a 1, bueno, no, tomé un mal ejemplo, Y igual a 2, no va a dar precisamente aquí a B igual a 2. Tenemos que ver exactamente a qué punto lo manda, ¿no? Y ahí ya hiciste una buena observación. A ver, en general, de una vez. De hecho, el único que dejaría igual sería el 1. Ajá, el 1 sí va al 1. Entonces, si ustedes ven a la función como, fíjense que le podemos factorizar ahí. A esta función le podemos factorizar 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, que multiplica a x y y.
¿sí? Y esta tiene una forma particular. ¿Esta quién es? Es 1 sobre, ¿quién? La norma al cuadrado, ¿no? No, sí, de hecho. Esta es la norma cuadrada del vector. Entonces, eso explica lo que decías hace rato, Fer. Ok. De hecho, es como si tuviéramos aquí una circunferencia, ¿no? A ver, vamos a dibujar la circunferencia ok, de radio 1. de radio 1. Lo que está dentro de la circunferencia lo expande, lo Ahí estira, está. lo que está afuera lo contrae. Imagínense que eso es una circunferencia. O sea, que está bien centradita y toda bonita y todo así, ¿no? Esta sí de plano le falló. Ahí más o menos. Entonces, lo único que queda invariante es la circunferencia de radio 1. Y si ustedes tienen algo cuya norma está dentro de esta circunferencia, o sea, algo aquí. Ay. Si ustedes tienen algo que está dentro de la circunferencia, esto es algo que se hace chiquito, o sea, que tiene una norma chiquita. Al tomar 1 sobre eso, al cuadrado, se va a hacer algo muy grande. ¿Están de acuerdo? Y entonces va a estar fuera de esa circunferencia de radio 1, no sé dónde, por acá. Mientras que algo que tiene norma fuera mayor que la norma de la circunferencia de radio 1, ¿qué dije? O sea, algo que tiene norma mayor que 1, entonces al cuadrado se va a hacer más grande. 1 sobre algo grande va a quedar algo chiquito. ¿De acuerdo? Entonces va a quedar aquí. ¿Sí lo ven claramente? Si sí lo ven claramente, entonces les presento a la función inversión. ¿Sí? Sí. ¿O no? O sea, está invirtiendo las cosas respecto a la circunferencia de radio igual a 1. Ok. Sí. ¿Sí? Y ya habíamos dicho que lo único que deja invariante Esa es la propia circunferencia, ¿no? uh-huh, de radio 1. Ahora fíjense que cuando lo escribimos así, o sea, se preserva también como los rayos en la circunferencia, en las rectas, ¿no? Lo único que cambia es qué tan lejos o qué tan cerca manda al punto.
pero si lo consideráramos con rectas, el punto quedaría sobre la misma recta. Si yo tengo esta recta, imagínense que es esta misma recta, ¿no? Es decir, que tiene la misma pendiente, o sea, es la misma. Y si yo tengo, bueno, lo que ya dijimos antes, es que este punto, no sé si se alcanza a ver este amarillo, lo mandaría sobre la misma recta, pero fuera de la circunferencia, y algo que está en esa recta, pero la norma es mayor que 1, lo manda a esa misma recta, pero con norma menor que 1. Y eso de verlo aquí, pero bueno, también podemos obtener la norma de f, ¿no? De un punto, quise decir la norma de un punto bajo la función. Eso es tener la norma de x sobre x cuadrada más y cuadrada, coma, y sobre x cuadrada más y cuadrada. Eso me queda como que. Bueno, como estoy hablando de normas, entonces, lo puedo ver como La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las coordenadas. Podría elevar al cuadrado. Espérame, ya sé que hice una. Ustedes disculpen. Quería simplificarlo y verlo de forma más fácil. Así, ¿no? Y luego, ¿qué más? Pueden simplificar y poner todo eso bonito, o pueden usar propiedades de la norma, porque otra vez si factorizo esto, entonces eso cómo me quedaría. Fíjense que para eso esto ya es una constante, ¿no? Bueno, un real, quise decir. Y entonces puedo sacar esto de la norma. ¿Sí? Si lo saco de la norma, ¿cómo me quedaría? De hecho, sería la norma de 1 sobre x, y. Esto es la norma al cuadrado. Y aquí tendría la norma de xy. ¿No? Uh-huh. Ah, ok, entonces tendrías sería 1 sobre la norma de x. Ajá. 1 sobre la norma de x. Bueno, igual acá podemos hacer las cuentitas, ¿eh? Tendría que salirnos lo mismo. Pero la verdad es que me las quiero evitar.
Y pues ya, esto refuerza lo que habíamos dicho sobre el comportamiento de dónde van a dar los puntos, ¿no? Respecto a la norma. O sea, no preserva distancias. La función no preserva distancias. No solo no las preserva, sino que las invierte. En ese sentido que dijimos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ya dice. Bueno, voy a ver si hay comentarios. No, creo que no hay comentarios. Entonces dijimos, fíjense que dijimos que en y igual a 0, la función en el origen, ¿qué pasa con la función? Pues igual la manda al origen. También lo preserva, ¿no? ¿Sí? A ver, fíjense. Oh, sí, no está definido. Cierto. En el origen no está definida la función. ¿De acuerdo? Y entonces, pues tiene sentido preguntarnos qué pasa o sea, ¿cómo es el límite de la función? En el origen. Suena que no tiene Yadi. No tiene. Tiene cara de que... De hecho, tiene cara de que Marco la había puesto alguna vez en otra guía sobre límites. ¿Sí se parece? Ajá. Y podría salir con sucesiones. Tomamos dos que converjan al 0 y no van a converger. Va. Entonces, vamos a hacer un analizando con sucesiones. Entonces, denme una sucesión en R2, obviamente, que tienda al origen. Y luego analizamos cómo es la sucesión de imágenes. Pues la que ibas a poner, la de cajón. Sí, me adelanté, qué mal estoy, ¿verdad? Bueno, esta, una fácil, es esta, ¿no? Exacto. Esta se va al 0. Ahora hay que ver cómo es f de esta cosa. Entonces me va a quedar como tengo 1 sobre n sobre 1 sobre n al cuadrado más 1 sobre n al cuadrado, coma 1 sobre n. Bueno, aquí sí pude evitarme puntitas, pero ya las puse. Y esto es 1 sobre n sobre 2 veces 1 sobre n al cuadrado, coma 1 sobre n sobre... Ahí está. Y entonces, ¿qué? Esto va a ser... Puedo factorizar un medio de ambos lados y me queda esto. Aplicamos sándwich. Mi sándwich. Exacto. Y entonces me queda ¿qué? N, 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 M.
Y esto ¿No tiene ¿qué? límite? No tiene límite. No tiene límite. Fíjense que esto me recuerda a al ejercicio de la reposición para quienes estaban con nosotros el semestre pasado, el ejercicio de la reposición de sucesiones. Y a varios no los convencía porque había un problema similar y me decían, por teorema puente, eso diverge. Y yo lo que les decía es que hay que tener cuidado con las hipótesis de los teoremas. El teorema dice que ¿qué? Que si la sucesión converge, si cada entrada converge, entonces ¿qué? Entonces la función completa converge. Ajá. Pero ahí, pues, no puedo aplicar el teorema, ¿no? Puedo aplicar, ¿cómo le decimos? Por La contrapositiva, Eso. o sea que si no converge, entonces, si no convergen las entradas, entonces ¿qué? Entonces F no tiene límite. Ajá, entonces no converge, pero eso, fíjense, el que yo pueda afirmar que no converge, eso no quiere decir que diverge a infinito. No, porque puedes tener funciones que no converjan, pero que estén oscilando, no necesariamente. Ajá, exactamente, que era lo que yo les decía de aquella reposición, que había que tener cuidado, o sea, efectivamente no tiene límite, es decir, no converge, puedo decirlo de otra manera como no converge, puedo decir, diverge, pero si yo digo que diverge, no necesariamente converge, no necesariamente diverge a infinito, sino que esto habría que probarlo. O sea, lo que yo sé hasta ahorita es que no converge. Y entonces, si yo quiero probar que, porque por cómo tiene la regla de correspondencia, pareciera que diverge a infinito. ¿Sí o no? Tiene toda la cara de que se va a infinito. ¿O no? ¿No le suena que se va a infinito? En el origen estoy hablando. Sí, sí, sí. Sí, porque esto, por la norma, conforme ustedes se peguen cada vez más aquí al origen, No, es cierto, la va estirando. esto, a la norma, se hace cada vez más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita. Imagínense que me estoy pegando aquí al origen. Esta norma se hace muy chiquita, al cuadrado más chiquita todavía. Y 1 sobre eso, pues va a ser algo muy grande. Entonces pareciera que esto se va a infinito. Pero si yo quiero probar que se va a infinito, entonces tengo que usar la definición. Y sabíamos que una sucesión de vectores en R2 tiende a infinito si para toda M en R existe un término en los naturales tal que para todo n que es mayor que esta n que dijimos, entonces la norma de ese término rebasa a esa m. Eso era lo que nos decía la definición, ¿no? Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Puedo hacerlo, pues no sé, creo que la forma más rápida es hacerlo por contradicción.
supongo que existe una M en los reales tal que, o sea, aquí tengo los términos de la sucesión, no sé cómo. Supongan que va así, estoy en R2. Y ustedes lo que me están diciendo es que quieren probar que para cualquier M en los reales que yo les dé, van a encontrar un término de la sucesión tal que la norma de ese término es mayor que la M que les estoy dando. Entonces, por contradicción, es decir, que existe una M en los reales tal que es más grande esa M que todos, hablando de la norma, que todos los términos en la sucesión. Los términos de la sucesión, ya habíamos dicho, considerando esta sucesión de la que estábamos hablando, tenía esta forma. ¿Sí? Entonces, la norma de esta es la raíz cuadrada de n cuadrada sobre 4 más n cuadrada sobre 4. Sería un medio por la raíz de... ¿Cómo? No, nada. No, nada, justo eso. Entonces me queda n cuadrada. Tengo un 2. Y como n es natural, entonces tengo que esto es n sobre raíz de 2. Y yo digo que pues esta m, no sé, voy a tomarme una m que sea, ¿cuál me serviría? Pues no sé, si yo tengo que esto es mayor que m, entonces tendrían que mostrar un término de la sucesión que rebasa esa m, ¿no? Pues simplemente puedo pensar en este. ¿Sí? ¿Eso me sirve? Suena que sí. Más bien el que sigue de la sucesión que tendría n más 1, ¿no? N más 1 sobre 2. Para garantizar que está en la sucesión. Bueno, esto sería... Chéquenme la cuantita, porfis, porque luego se me va la onda. ¿Qué me queda? Pues nada más hice... Nada más... Ni lo hubiera desarrollado, ¿verdad? Y eso me queda como...
Saco y esto es pues ya no. Entonces tengo un elemento en la sucesión porque esto claramente es mayor que m, que mi m. ¿Sí? Bueno, está claro que puedo tomar esta m mucho mayor que esta y entonces esta no me serviría. Pero esto lo que me muestra es que entonces aquí le puedo sumar el término que suficientemente va a rebasar a este. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces este ya sería mayor que este. Para la m que ustedes me den, puedo modificar este. Y entonces, ¿eso qué probaría? Que el límite de f de xy cuando x, y se va al 0, 0, esto diverge y diverge a infinito. Y si yo les pregunto, ¿sí? ¿Sí estamos bien? ¿O no? Tengo preguntas. Pero ahí nada más ¿Sí? probaste que una sucesión converge infinito, ¿no? Y eso no necesariamente significa que toda la función converja a infinito. Ah, esa es buena observación. Criterio de que decía que si tengo una subsucesión que se va a infinito, entonces, ¿cómo debe de ser la sucesión general? También se debe de ir a infinito, ¿no? Entonces, esta es una subsucesión particular. Si tomáramos todas las formas posibles, o sea, todas las sucesiones posibles de la función, de las imágenes de la función, entonces es a donde tendría que irse. También a infinito, ¿no? ¿Sí se acuerdan de ese criterio? ¿Sí está bien, Daniel? Bueno, todos los demás, pero contestando la pregunta de Daniel. Es que, por ejemplo, aquí usamos la definición, pero cuando el límite de una sucesión en particular converge a infinito, ¿no? Ajá. Pero, o sea, ya en la... O sea, no, queríamos nada más ese de la sucesión o probar ya que toda... O sea, que toda función cuando el límite se acerca al origen converge a infinito. Sí, está bien lo que dices. O sea, se tiene que hacer en general. Lo que digo es un criterio para resolver esa observación que tú dices. O sea, si tú tienes una sucesión y logras mostrar que una subsucesión se va a infinito, a fuerza, la sucesión original se tiene que ir a infinito. Ah, sí, sí, eso sí me queda claro. Ah, ok. Entonces aplica eso acá. ¿Cuál sería la general?
pues todas las formas posibles de tomar las imágenes de la función. O sea, estoy tomando las sucesiones imagen de la función. Esa es la general. Acabas de mostrar con una particular, es decir, con una subsucesión, que pasa eso. Entonces, ¿qué pasa con esta, sea como sea? Pues igual se tiene que ir a infinito. Y es que, por ejemplo, o sea, justo viendo esto me pongo a pensar como qué pasaría si la función fuera, por ejemplo, 0, x coseno de x. O sea, podríamos tomar una sucesión que es tal que cuando... No, esa creo que no funciona. Es que estamos hablando de no convergencia. Si fuera de convergencia, entonces ese resultado que estoy diciendo no aplicaría. Aquí porque estamos hablando de una sucesión que diverge. Entonces, si tú logras encontrar una sucesión que diverge, la original diverge. Pero eso no aplica con convergencia. O sea, si tú muestras que una subsucesión converge, eso no quiere decir que la sucesión general, la original, esta, eso no querría decir que converge también, sino que encontraste una subsucesión que converge. ¿Sí me explico? A lo mejor esa es la confusión. Sí, creo que sí, me confundí un poco con eso. Sí, Ajá. gracias. Sí, si quieres probar convergencia, entonces no bastaría lo que estamos haciendo. Y de hecho, a ver, díganme, si ustedes toman el límite de la función, cuando el vector se va a infinito, ¿eso tendría límite? Y de tener límite, ¿quién sería? ¿Sabe que se va al 1? Ay, no te escuché. A mí me suena como que se va al 1. ¿El 1? No. A ver, chequenlo otra vez bien. Piensen en esta forma en como habíamos escrito la función. ¿Dónde la puse? Aquí está. Si el vector se va a infinito, la norma se va a infinito. Y la norma al cuadrado se fue a infinito. Y 1 sobre algo muy, muy grande. Se va a 0, ¿no? Ajá. Entonces pareciera que converge y converge al 0. Entonces el límite acá pareciera que es el 0. Bueno, pues demuéstrenlo. Si pensáramos en sucesiones, tendríamos que mostrar que para toda sucesión en R2, tal que esa sucesión diverge, se va a infinito, entonces
la sucesión de imágenes que converge al cero, ¿no? Pero esto para toda. Entonces yo puedo decirles, pues piensen en una sucesión que cumpla esto. Entonces, pues no sé, piensen en la sucesión n, n. Este está en R2. Es cierto que si tomo el límite de esta, se va a infinito. Ahora piensen en la sucesión de imágenes. Era, ya no me acuerdo cuál era, X, o sea, N sobre N cuadrada más N cuadrada. ¿Sí, no? ¿Sí la puse bien? Y esto tendría que tomar me quedaría 1 sobre 2n, 1 sobre 2n. Esta converge, sí converge, se va al 0, 0. La pregunta es, ¿y ya? ¿Ya terminé? Ya terminé todo, ya probé que el límite de la función cuando x se va a infinito, x vector se va a infinito, entonces el límite es 0. No, tendría que tomar otra sucesión diferente, ¿no? Que cumpla Ajá. lo mismo. Ajá. Y si las dos se van al... Y si De justamente la sucesión de imágenes se va al 0, entonces ya lo tenemos. De hecho, tendría que tomar otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, porque es para toda sucesión que yo tome. O sea, lo único que he probado Cierto. hasta ahí es que si estamos aquí en R2 y ustedes se acercan ustedes se acercan, ustedes se van a infinito, por aquí, o sea, por la identidad, porque esta sucesión que tomamos es la identidad. Si ustedes se van por la identidad a infinito, lo que acaban de probar es que efectivamente la función se va a 0. Pero eso no quita que si yo me acerco a infinito por aquí, entonces allá en el infinito la función haga otra cosa que no sea irse a 0, ¿no? O si me acerco por acá, o si me acerco por acá, o no sé, como sea que se quieran acercar. Entonces ustedes tendrían que probar que para cualquier manera de acercarse, es decir, para toda esta forma de acercarse al infinito, la función se va a hacer, o sea, se hace tan pequeñita como quieran. Y entonces ese es el otro problema que estabas diciendo, ¿no? Daniel. Ahí es diferente el asunto. Ahí sí hay que probarlo. Podríamos probarlo por definición, ¿no? Con teorema puente. Probarlo por definición. Ajá, o por teorema puente. O lo podemos pasar a coordenadas polares, ¿no? Y también. poner que R se va a infinito y como queda 1 sobre R en las dos entradas, ya se va a 0, ¿no? Sí, ajá, por teorema puente, entrada por entrada. Cierto. Y con eso que acaba, o viéndola con polares, como dijiste. Con polares y teorema puente, pues sale de volada, ¿no?
porque no los llevamos a una función de R2 en R. Y son de las que estuvimos haciendo muchos ejercicios. Si quieren lo hacemos. Bueno, inténtenlo hacer. Es que ya no me va a dar tiempo. Inténtenlo hacer y si no les sale, lo hacemos el martes, la cuentita. No debe de estar tan fea. Pero es que déjenme decirles algo antes de que se me vayan todos. Si yo tuviera la función... Bueno, aquí hay que continuarle, ¿eh? Tienen que convencer todos de que está bien. Y si yo tuviera la función x, x cuadrada más y cuadrada, menos y, x cuadrada más y cuadrada, y esta es una función de x y de y, ¿qué hace esta función? Suena que hace lo mismo que la inversión, pero ahora refleja. ¿Sobre respecto a qué? Sí, refleja. Respecto al eje Y. No, sobre X. Sí, de hecho. Ajá. Le cambia la coordenada. Refleja respecto al eje X, y todo lo demás igual, ¿no? Todo lo mismo de antes, no cambia. Entonces, después podemos ir haciendo cosas, cambiando aquí los signos o cambiando las coordenadas. ¿Ya se acuerdan ¿se acuerdan lo que habíamos hecho? Si tengo esto y lo cambio algo de la forma así. Entonces podemos ir viendo, a partir de lo que ya hemos estado discutiendo, como composiciones y cosas de otras funciones, ¿no? Pero bueno, se me acaba el tiempo. Si no tienen dudas, hasta aquí les dejamos. Intenten, por favor, hacer esto que habíamos dicho antes. Sí, sí.